Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Discipulado Nivel 1. Ya estamos en la lección número 10. Muchas felicidades a los que llegaron a este nivel. Muchas felicidades. Pues hoy tenemos la lección número 10 y vamos a comenzar recordándoles siempre que anoten su nombre, después la palabra presente. Cualquier pregunta la pueden anotar ahí abajo y voy a iniciar con una oración. Bendito Dios, gracias Padre, gracias porque has permitido que podamos llegar a término de estas lecciones. Te pido, Señor, que todo lo aprendido lo podamos llevar en nuestra mente y en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica. Sé tú guiándonos en cada momento y sé tú, Señor, llevándonos a aprender cada vez más. En nombre de Jesús, amén. Bueno, la lección de hoy se llama Muerte y Resurrección. Y esta lección completa 10 lecciones que son discipulado 1. Y entonces, si tú has estado en estas 10 lecciones, quiere decir que has estado venciendo constantemente a la antigua persona. Y eso lo aprendimos en la lección número 1, la victoria del nuevo creyente. Y también significa que has estado cultivando y creciendo tu relación personal con Dios. Y eso lo aprendimos en la lección número 2, que se llama relación que necesita crecer. Y también si has estado en tus clases, si las has estado siguiendo y llevando a cabo, quiere decir que tú ya estás llevando una oración personal todos los días pidiéndole a Dios por tus necesidades, por tus hijos, por tu familia, porque eso lo aprendimos en la lección número 3, que se llama la oración pidan. Pero además de esa oración que has estado haciendo todos los días, también podemos decir que has estado en oración personal todos los días buscando de Dios, buscando las cosas del reino, las cosas de arriba. Y eso lo aprendimos en la lección número 4, que se llamó la oración busquen. Pero además de que tú estás orando, estás intercediendo, estás pidiendo las cosas del reino, estás también en oración de guerra espiritual continuamente, porque eso lo aprendimos en la lección número 5, que se llamaba llamen. La oración llamen. Y también significa que has estado leyendo la Biblia todos los días, que has estado llevando un devocional y que estás llevando también el plan para leer la Biblia en un año, porque eso lo aprendimos en la lección número 6, que se llama sostén fundamental. Y además de eso, también sabemos que estás adorando al Señor en todo momento, porque eso lo aprendimos en una lección hermosa que se llamó Poder Inigualable. Y además de adoración y de la oración y de estar leyendo tu Biblia, ahora has aprendido la diferencia entre bendecir contra maldecir, que así se llamó la clase. Y por lo tanto, yo sé que estás siempre bendiciendo a todos porque has escogido bendecir. Y también has estado teniendo victoria contra todo obstáculo, problema o dificultad, porque eso lo aprendimos la semana pasada en la lección número 9, que se llamó Nada menos que un vencedor. Y cuando nosotros podemos hacer y ser todo esto, todo lo que acabo de mencionar anteriormente, quiere decir que hubo una muerte y una resurrección. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer Romanos 6, del 3 al 11, que dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir que nosotros, los creyentes, hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo para Dios. Eso es lo que quiere decir en la lectura anterior. Y una de las prácticas más sobresalientes de nosotros, los creyentes en Jesucristo, es el bautismo. El bautismo es el acto de sumergir el cuerpo entero de una persona ya grande en el agua, la cual tiene un simbolismo. O sea, es sumergir así completamente. Y la práctica del bautismo tiene un origen, es bíblico y es desde antes de la iglesia cristiana. Antes y durante el tiempo de Jesús en la tierra, la religión judía tenía algunas sectas de diversas creencias dentro del mismo judaísmo, y algunas sectas son mencionadas en la Biblia como son los fariseos y los saduceos, y eso lo vemos en Mateo 16:1, donde dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Aquí está mencionando dos tipos de sectas que eran dentro del mismo judaísmo, pero también había otra secta que se llamaban los esenios, y ellos tenían unas creencias muy particulares que les hacía apartarse del resto de la sociedad. Ellos tenían sus propias colonias, ellos vestían diferente, y una de las prácticas religiosas muy sobresalientes de esa secta era el bautizarse como un rito de purificación. Se han descubierto ruinas de la comunidad de los esenios donde se ve en esas ruinas que había unas tipo pilas, unas piletas, donde nos da a entender y a conocer que ese era algo que se hacía constantemente, ese rito de purificación. Y aquí vemos las fotos de esas ruinas. Se cree, y es muy probable, que Juan el Bautista era estenio, ya que él vivía apartado en el campo, y en la misma Biblia habla de que él vestía diferente, y vamos a verlo en Mateo 3, del 4 al 6, donde dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. También en Marcos 1:4 leemos: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de purificación de pecados. Era un bautismo en agua donde la gente declaraba, se arrepentía de sus pecados, y era como un símbolo de purificación. El meterse al agua era lo que él hacía. Pero también leemos que Juan mismo dice que su bautismo sería reemplazado por el bautismo de Jesús, y eso lo vemos en Mateo 3:11, donde dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan el Bautista se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo de Juan era en agua. Era un bautismo que simbolizaba arrepentimiento y purificación de pecados. Pero el bautismo de Jesús era para arrepentimiento y purificación de pecados, y era con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo de Juan es reemplazado por el bautismo de Jesús, ya con el Espíritu Santo. Ahora,
ya así nosotros en este tiempo, el bautismo cristiano tiene un simbolismo totalmente diferente que el bautismo de Juan. El Señor Jesús dio una orden a sus discípulos que nos alcanza hasta nuestros días. Es lo que le conocemos como la Gran Comisión. Eso está en Mateo 28:19, donde dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que alguien llegue a ser un discípulo de Cristo es porque tal persona llega al bautismo. Y la persona que llega al bautismo es porque esta persona ha sido salva, o sea, que ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Y eso, el hecho del bautismo, la acción del bautismo, es una evidencia pública de que es un nuevo seguidor y un discípulo de Cristo. Por eso Marcos dice, pero por eso dice Marcos en el capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y cómo es que una persona llega hasta ser bautizado? O sea, imagínense, desde que conoce a Cristo, desde que comienza a seguirlo, ¿cómo es que llega ese momento del bautismo? Pues hay una secuencia que es un proceso por el cual la persona se va acercando a Dios, desea seguir a Cristo como su Señor y Salvador y para ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, como lo somos nosotros, como lo eres tú y como lo soy yo. Entonces hay una secuencia, vamos a ver esa secuencia. Primeramente, se escucha del amor y misericordia de Dios para todos. Es cuando se nos habla de Cristo, se nos habla del amor de Cristo y se nos comunican las buenas nuevas. Y después, siguiente, se cree en las buenas nuevas de salvación. O sea, tú recibes esa palabra y crees en la palabra. Después, te arrepientes o se arrepiente la persona tomando una firme decisión basado en un genuino sentido de tristeza y decepción por sí mismo, por la vida pecaminosa que había llevado y que ya no llevará. Aquí lo que quiere decir es que la persona se arrepiente del tipo de vida que había llevado antes, se decide ya no llevarla, o sea, que ya decide dejar esa antigua persona y por lo tanto recibe a Cristo Jesús en su vida como Señor y Salvador de su vida. Después, Jesús le bautiza con su Espíritu Santo, purificándolo así de sus pecados. Eso sucede cuando se recibe al Señor, cuando estás seguro y que crees en la salvación, lo recibes, es cuando el Señor te bautiza con su Espíritu Santo. Y después se comienza a vivir una vida diferente, dejando atrás el pecado. Hasta ahorita, los pasos que hemos visto o ese proceso que hemos visto, yo creo que es como en el proceso que estás tú. Has recibido las buenas nuevas, has decidido creerlas, has confesado a Jesús como tu Salvador, has sido bautizado con el Espíritu Santo, has decidido dejar a la antigua persona. Quiere decir que si antes decías groserías, pues decidiste ya no decirlas. Si antes hacías cosas que ahora entiendes que no agradan a Dios, has tomado la decisión de cambiarlos. Pero entonces, si has hecho todo eso, bueno, vamos a seguir el otro punto que dice, se bautiza en agua simbolizando que murió al pecado y resucitó para el Señor. Okay, dice simbolizando que murió al pecado y resucitó para el Señor. El bautismo cristiano es entonces un simbolismo de muerte y resurrección, ya que esta es la experiencia de un nuevo creyente en Cristo. Y vamos a ver aquí, muerte significa dejar de vivir en el pecado, es lo que está simbolizando. Y la resurrección es viviendo una vida nueva. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Toda asociación de bautismo que vemos en la palabra de Dios tiene que ver con creer y que se han arrepentido de los pecados. Y en el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles iban y la gente, ellos iban
dando las buenas nuevas, las noticias de salvación, la gente las recibía y dice la palabra de Dios que ellos se arrepentían de sus pecados y que recibían al Señor y eran bautizados. Entonces, eso era algo que hacían los apóstoles, es la gran comisión, es lo que Cristo dejó para que nosotros hiciéramos. Eso es un encargo que nos dejó. Así es que aquí nosotros entendemos que el bautismo cristiano es solo para los que tienen esa capacidad de tomar su propia decisión de arrepentimiento de pecado. Ahora, ¿por qué si te bautizaron de chiquito, de bebé, cuenta? Bueno, aquí estamos diciendo que esa persona que es para arrepentimiento, estás diciendo que vas a vivir una nueva vida. Un bebé pues no tiene, para empezar, no tiene ni pecados porque acaba de nacer, no tiene conciencia, un niño no tiene conciencia de pecado, por eso es que no se bautizan niños, no bautizamos bebés, porque esa es una decisión que cada persona debe de tomar, debe de estar dispuesto a dejar la vieja manera de vivir y comenzar una nueva vida en Cristo. Y esa es una decisión madura, una decisión responsable que un niño pequeño, un bebé, pues no entiende, ¿verdad? Entonces, ¿quién se puede bautizar y debe bautizarse? Bueno, vamos a ver. Número 1, quien haya creído de todo corazón. Y vamos a ver en la palabra de Dios, en Hechos 8, del 34 al 38, que dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Ahora, te pregunto, ¿has creído de todo corazón? Bueno, el número 2 dice, quien deja de vivir en pecado. Y en Romanos 6, del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es la palabra de Dios en Romanos 6:12. Ahora, aquí estamos viendo que hay dos puntos para decidir o saber quién se puede bautizar. Uno, que haber creído de todo corazón que en Jesús. Y número 2, dejar de vivir en pecado, o sea, estar consciente de que la vida era, o que lo que se hacía antes no agradaba a Dios, y tomar la decisión de cambiar, de cambiar y declararlo al mundo. Es un acto que hacemos, un simbolismo donde le decimos al mundo, pues soy de Cristo, creo en Jesús y aquí empieza la nueva vida. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿en qué proceso estás tú? ¿Conoces del amor de Dios y de su misericordia para ti? Hasta este punto, en estas 10 lecciones que llevamos, ¿has creído en las buenas nuevas de salvación? ¿Ya te arrepentiste de la vida que llevabas antes de pecado? Ahora lo más importante te voy a preguntar, ¿es Jesús tu Salvador y tu Señor y el Señor de tu vida? ¿Has experimentado el perdón y la purificación del Espíritu Santo en ti? ¿Has dejado de vivir en el pecado? Si a todo lo anterior me contestaste que sí o estás contestando que sí, entonces si aún no te has bautizado, pues yo te pregunto, ¿cuándo? ¿Qué es lo que te impide? Como el eunuco, ¿qué impide para que seas bautizado? Ahora, sabemos que con estos tiempos, pues no ha habido bautizos, tenemos todo ese tiempo de la pandemia, pero te tengo una muy buena noticia.
pronto se nos dará una fecha para bautizos, así es que yo te recomiendo que estés al pendiente, que estés listo, y si en verdad tú estás seguro y has creído en las buenas nuevas de salvación, has decidido seguir a Cristo, has decidido cambiar tu vida, este es el siguiente paso. Y si tú ya te bautizaste, medita en la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, donde dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya morimos al pecado, si ya fuimos bautizados, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Yo espero que ese no sea tu caso. Así es que espera la fecha del bautizo y yo te recomiendo que estés al pendiente. Te felicito por estar en estas clases tomando 10 lecciones. Ya estás listo para ir a tu segundo nivel donde vas a aprender otras cosas todavía más interesantes, estoy segura que cada vez te vas a ir enamorando más de la palabra de Dios y vas a querer saber más cada día. Así es que aquí termina, yo te dejo con esas preguntas para que las medites y cuando se dé la fecha de los bautizos, seas tú de los que diga, yo te anotes para bautizarte, ¿ok? Así es que aquí terminamos, yo voy a hacer una oración para terminar y vamos a estar despedidos. Bendito Dios, gracias Señor por la palabra que nos das. Te pido, Padre, que seas tú bendiciendo cada uno de mis hermanos, cada persona que pueda leer y entrar a esta clase, Señor. Te pido, Padre, que vayas tocando cada corazón y que vayas mostrándoles si ya están listos para bautizarse, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has permitido que estemos aquí, que estemos aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Felicidades una vez más y a nivel número 2. Adiós.